Y vamos a conversar con alguien que ya estuvo aquí hace algún tiempo, gobernador de Arica y Parinacota, la región, la primera región del país, de norte a sur. Jorge Díaz, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y cuando conversamos la vez anterior, te dije al final del programa, te dije, démonos un tiempito para ver qué pasen cosas, porque tú estabas recién llegado más o menos a la gobernación. Y las noticias, por lo menos en los ámbitos que conversamos esa vez, sobre todo lo que tenía que ver con el tráfico ilegal de personas a través de los distintos pasos cordilleranos, y una cosa que preocupaba mucho allá, que era la llegada de ciertos carteles delincuenciales. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de eso desde la primera región del país? Muchas gracias, Fernando, en realidad, por estar acá, por compartir algunas situaciones que evidentemente preocupan mucho a mi región, a la región de Arica y Parinacota, que está vinculado, tal como tú bien dices, ¿no?, con migración y también delincuencia. Quizás dos conceptos distintos, pero que en algún momento se tienden a mezclar. Y lo digo de una manera bastante estudiada, ¿no?, en realidad con bastante fundamento, porque cuando uno analiza estadísticas podemos darnos cuenta de que, sin el ánimo de estigmatizar, por supuesto, pero que en medio de la ola migratoria también han ingresado delincuentes al país. Y esto hace pensar que, por ejemplo, en el caso de la población carcelaria de Arica, aproximadamente el 30% de la cárcel de Arica está contemplada con internos de nacionalidad extranjera. Y por otra parte, cuando vemos la cantidad de homicidios que hubo el año pasado en mi región, que a todo esto la estadística indica que hubo un porcentaje de 16,2% por cada 100.000 habitantes. Eso es enorme. Es una de las más altas del país. Sí. El año pasado 40 homicidios sucedieron en mi región. Y aproximadamente el 40% de ellos son ocasionados por imputados que son de nacionalidad extranjera. Entonces, evidentemente que ahí el rol que debe jugarse en materia de seguridad se mezcla con la migración irregular, que sigue existiendo. Hoy no hay una variación distinta a lo que pasaba hace años atrás. Quizás flujos mayores o menores, pero es a diario que ingresan y salen del país de manera irregular personas. Ahora, ustedes en la primera región tienen... 15ª región de Arica y Parinacota. Sí, perdón. Región de Arica. Tienes toda razón. Estoy hablando de norte a sur. Estoy hablando de norte a sur. En la 15ª en términos, o 15ª en realidad. 15ª, exacto. No es una fracción de 15, ¿no? Exacto. Okay. Pero ustedes tienen una situación bien especial, porque tienen situación limítrofe con 3 países. Con Perú, con Bolivia, con Argentina. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto se puede generar algo de cooperación entre países? ¿O eso es una quimera nomás? Yo creo que es más bien una quimera, como tú muy bien indicas, porque cuando analizamos una figura que se crea con la ley de migraciones, que es la figura de la reconducción, que en términos simples implica que cuando una persona ingresa por un paso no habilitado, se conduce a un recinto policial para que se le tomen ciertos antecedentes y después se tenga que reconducir al país de origen por donde ingresó al país. Pero con Bolivia eso no existe, no es posible la figura de la reconducción porque Bolivia se niega a recibirlos nuevamente. Y en el caso de Perú, la reconducción es irregular. ¿Sí? Fernando, es irregular porque suena un poco inexplicable, ¿no? Pero sí, una vez que se produce este proceso y los tratan de reconducir al país por donde ingresaron, no lo hacen por el paso habilitado, se realiza por también un paso no habilitado. Entonces, en definitiva, tampoco es que la reconducción sea regular, y desde ahí que la reflexión es que en realidad ha sido una de las políticas públicas más fracasadas en materia de migración, porque no tiene un aspecto práctico que permita que esto pueda suceder. ¿Y esto tiene que hacerse físicamente en terreno? ¿No pueden ser personas que como salen de Santiago montones de veces, inmigrantes ilegales que vuelven a sus países de origen? Lo que pasa es que el flujo es de ingreso y salida del país, por lo tanto, como no existe la forma de catastrar, de contabilizar, de saber cuántos existen o no, eso complejiza mucho más el proceso. Y desde ahí que junto al Consejo Regional hemos ido tomando algunas decisiones más bien de carácter regional, entendiendo que las competencias no están radicadas en el gobierno regional, sino que más bien en el interior, pero hemos tomado algunas decisiones en conjunto con la Fiscalía Regional y también con la Policía de Investigaciones. La primera
fue que financiamos un sistema que se denomina Sistema AVIS a la Policía de Investigaciones, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que han ingresado por pasos irregulares al país, por Arica y Parinacota. Y esto además permite mezclar distintas bases de datos nacionales e internacionales, incluida el Interpol, para que puedan determinarse quién es la persona que ingresa al país. La migración en Chile siempre ha sido selectiva. Nosotros siempre hemos sabido quién ingresa y quién no al país. Pero cuando esto sucede, nos damos cuenta que no tenemos idea quién está en nuestro país y si tiene antecedentes penales o no, si pertenece o no a una banda internacional, si está buscado por otras policías de otros países. Por lo tanto, es la única región policial de Chile que cuenta con este sistema y que va a permitir iniciar por fin un catastro real, serio, que permita responsablemente indicar que la cantidad de migrantes que a lo menos están en mi región y desde mi región al resto del país. Porque tal como tú precisas, claro, no es que esta situación migratoria solamente afecta a la región de Arica y Parinacota, a la región de Tarapacá o a la región de Antofagasta. Desde ahí afecta a todo el resto del país. De hecho, el año pasado se desbarató una banda de coyotes que trasladó a 1.700 migrantes que ingresaron por pasos irregulares desde el norte de Chile hacia la región de O'Higgins, en específico San Fernando. Y fue todo un proceso de investigación de la Fiscalía hasta que logró desbaratar esa banda de coyotes. Por lo tanto, la región no es una región donde los migrantes se queden, sino que más bien la usan de paso para llegar a otras regiones del país. De modo tal que si no hay un freno, no hay un control real, va a ser muy complejo que puedan existir en el resto del país situaciones que permitan determinar y catastrar la cantidad de migrantes que existen en Chile. A ver, gobernador, una cosa que está pasando y que es interesante conversarla con la autoridad de una región es que, bueno, se ha estado conversando muchísimo sobre si es que debieran las Fuerzas Armadas ser parte de esta contención en materia de inmigración. Y por otra parte, esa es una situación. Y la otra situación es, ¿quiénes teóricamente podrían verse beneficiados con una situación de inmigración de este tipo y que por lo tanto no tengan muchas ganas de apoyar los retornos, por ejemplo? Bueno, lo primero es que hay un ¿Te acuerdas proyecto... hace algunos años, muchos años, cuando aparecieron una serie de personas de paraguayos, creo que eran en los campos de Francisco Javier Errázuriz, que fue toda una discusión? Entonces, yo de repente pregunto, claro, uno siempre asocia al inmigrante ilegal como alguien que decide por sí y ante sí intentar cambiar su vida en otro país porque en la suya o peligra o está pasándolo muy mal. Ok, pero no piensa de repente de que pueden haber países que están bastante abiertos a recibir inmigración ilegal a las cuales les pueden pagar menos. De hecho, y termino con esto, de hecho, yo viví en Texas durante muchos años en Estados Unidos y uno de los problemas más grandes que tenía inmigración estadounidense es que había muchas personas, particularmente en agricultores, qué sé yo, empresarios, que miraban por otro lado cuando pasaban los mexicanos porque les pagaban mucho menos, no tenían que meterlos dentro del sistema y por lo tanto era una cosa bien compleja. ¿En Chile se da ese fenómeno? Bueno, yo creo que primero hay que distinguir algunos aspectos. Efectivamente, a la primera pregunta, el gobierno incorporó una ley de infraestructura crítica donde se incorporara la frontera como tal para que las Fuerzas Armadas colaboraran en el control y resguardo de la misma. Sí. En términos generales parece que en realidad es una alternativa bastante viable. Nosotros en realidad nuestra propuesta estaba más bien radicada en que existiera una modificación constitucional, bueno, a propósito de todo un debate constitucional que se viene en los próximos meses, pero entendíamos que era necesario estudiar algo más a fondo, ¿no? Donde se le permitiera o se incorporara como función permanente de las Fuerzas Armadas el resguardo y control de fronteras en tiempos de paz. Nos parecería que era algo a lo menos necesario. Porque no es que sea en todas partes de la región o en todas las regiones, sino que las regiones que tienen situaciones fronterizas. Se incorpora esta legislación que indica que la frontera pasa a ser infraestructura crítica. Y hasta ahí bien, pero cuando empezamos a analizar con los equipos del proyecto de ley, nos damos cuenta que hay falencias que en realidad nos preocupan demasiado.
La primera es que se le otorga las funciones a las Fuerzas Armadas solo de control de identidad. Pero todos sabemos, sobre todo los que vivimos en la región de Arica y Parinacota, que es donde se concentra este problema, y no a 2000 kilómetros donde se empiezan a tomar muchas veces las decisiones, que una inmigrante que ingresa por un paso irregular no va con el pasaporte ni su cédula de identidad en la mano, ¿no? Porque si la tuviera, pasa por un aeropuerto. Claro, o por un paso habilitado, ¿no? Y por lo tanto, de lo que carecen principalmente es de identificación. Por lo tanto, mal podría ser efectivo este control de identidad. En segundo lugar, indican que tienen la posibilidad de registrarlos. Ahora, este registro se basa en este control de identidad que realizan. Por lo tanto, si no es fidedigno, registro físico, digamos. Por supuesto, si no es fidedigno, ¿qué vas a registrar? O sea, podría ser perfectamente una lista de apodos, como la que se hace en cuarto medio, ¿no? Y además, en una tercera etapa implica detener, indica la norma, el proyecto de ley, detener para llevarlos a un recinto policial. Ahora, esa detención, si uno lo mira desde el punto de vista penal, la detención es un delito. Tú detienes a una persona porque cometió un delito y la migración no es un delito. Ahí yo creo que un error de vocablo, pero se entiende que es retener para trasladarlo a un recinto policial para que se efectúe la reconducción. Pero ahí volvemos a lo anterior. La reconducción sigue siendo irregular con Perú y respecto de Bolivia no es posible. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se manifiesta una materialidad o una operatividad de este proyecto de ley? A nosotros nos gusta mucho más otro proyecto de ley que ya se aprobó en todo el trámite parlamentario y legislativo y que esperamos pronto se promulgue y se pueda publicar, que permite hacer este control de identificación a la Policía de Investigaciones en, por supuesto, los pasos habilitados, pero además de efectuar cualquier control de identidad a cualquier extranjero que esté dentro del territorio nacional, ya sea que haya ingresado por un paso habilitado o no. Cobra mucha importancia en mi región porque va a ser la única región donde se va a poder materializar de manera correcta esta ley, porque van a tener un sistema que tiene una tecnología de punta, que es el sistema AVIS que te comentaba recientemente, y que efectivamente van a poder realizar un control de identidad real. Y esto, perdón, gobernador, ¿cuántos recursos más se necesitan para hacerlo? Porque todas estas cosas no son tan sencillas. Y ni tan baratas. Ni tan baratas. Nos costó 6.200 millones de pesos. Digo nos costó porque le costó a la región. La región puso la plata. Fueron fondos del gobierno regional. Pero ¿sabes qué? Cuando uno entiende que mi región, la región de Arica y Parinacota, necesita volver a vivir en paz, tener la tranquilidad necesaria y que la inversión, sobre todo en materia de seguridad, es fundamental y es necesaria, ahí uno valida la posición de ser electo de manera democrática y de representar los intereses de una región. Por lo tanto, nosotros no le podríamos dar la espalda al pueblo que nos eligió, que clama por más seguridad. Es bastante caro, son 6.200 millones de pesos, pero incorpora tecnología de punta, son software que solamente existen en nuestra región policial. Por lo tanto, consideramos que era fundamental que esto se desarrollara de una manera concreta, de una manera responsable. Ahora, eso es súper interesante porque creo que lo vi en algún texto donde te entrevistaron o hace algún tiempo. Tú dijiste eso, de que no había habido otra región que había pasado la cantidad de plata a las fiscalías y a las comisarías y policías que había pasado la región de Arica y Parinacota. Y la pregunta que cae como de cajón, porque si eso tiene éxito y eso funciona y la gobernación ha generado recursos que efectivamente dan un buen resultado, ¿por qué no las 14 restantes no hacen lo mismo? Bueno, en eso estamos. Hemos compartido muchas experiencias con otras regiones. Bueno, de hecho, la región metropolitana también inició un proceso de adquisición de este mismo sistema, que es el sistema AVIS, con la Policía de Investigaciones. Lo que hicimos con la Fiscalía Regional fue algo que me permito hacer presente y además agradecer y felicitar. Lo que se inició por parte del fiscal regional fue reorganizar a sus equipos. Entendíamos que era un nuevo fenómeno criminológico. Nunca en Chile habíamos tenido bandas de crimen organizado internacional que intervinieran tan fuerte en distintas regiones del país, con sicariatos, también con tráfico de personas, con homicidios, con casas de torturas y otros factores que irrumpen de una manera muy compleja una realidad de cualquier región.
pero ellos para constituir una fiscalía especializada necesitaban recursos adicionales. O sea, además de la carga habitual, se requería que se iniciaran esfuerzos para que la persecución real, o sea, la persecución penal sea real. Y que si lograban detener a una persona que quedara en prisión preventiva y que después se lograra sentencia condenatoria. Y desde ahí que buscamos alternativas para que se puedan transferir recursos al Ministerio Público y a su vez el Ministerio Público a la Fiscalía Regional para que se pudiera implementar de manera inédita esta unidad, que es la única Fiscalía Regional del país que la tiene. Y esta unidad el año pasado contemplaba 19 funcionarios, este año 24, y que se dedican exclusivamente a este tipo de delitos. Pero además se ha incorporado una fiscalía móvil que permite que la fiscalía pueda llegar con toda la información a los sitios del suceso, vehículos blindados para que puedan enfrentar también el crimen organizado internacional, pero lo más importante es tecnología, software, que hace un poco más de una semana ya entraron en vigencia y empezaron a utilizarse, y ¿sabes qué? Logró detener a 5 personas que fueron personas que ahora tienen la calidad de imputados de homicidios que sucedieron el año pasado, homicidios que fueron súper complejos en mi región, a plena luz del día, en lugares céntricos y que causaron mucha conmoción pública. Y eso se pudo lograr solamente porque se incorporó nueva tecnología. Se incorporó este software, que en realidad es importantísimo para que ellos puedan hacer toda la investigación como corresponde, y eso en realidad el Consejo Regional lo ponderó y este año duplicó el aporte para que esta Fiscalía Especializada pudiera mantenerse. Tú mencionaste ahí un adjetivo muy preciso, que te lo quiero sacar a colación, que es la especialización. Policía especializada, dijiste. La Fiscalía, perdón, especializada. Ahora, cuando uno está discutiendo sobre si deben o no deben los miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, controlar, ¿qué grado de especialización o de conocimiento extra, aparte de lo que hace cualquier soldado en sus conocimientos básicos, o carabineros en sus conocimientos básicos, se necesita tener para enfrentar un tema como el de la inmigración ilegal? Porque uno podría decir, oye, es cosa de trasladar carabineros para allá o trasladar soldados para allá, y claro, tú puedes ver un montón de personas, pero eventualmente necesitas tener conocimientos específicos respecto de, a ver, cómo se enfrenta un problema de inmigración ilegal en ámbitos masivos, que me imagino no debe ser lo mismo que las cosas que te pasan en la ciudad aquí en Santiago. Bueno, lo primero es que nosotros entendíamos y éramos muy partidarios de que las Fuerzas Armadas pudieran resguardar y proteger las fronteras en el sentido de impedir el acceso. Sí. O sea, sabe que este no es un paso habilitado por aquí, no se puede ingresar al país, debe hacerlo por el paso habilitado y debe cumplir con la ley de migraciones que está vigente en nuestro país. Y entendido así, yo creo que no se requiere una especialización de las Fuerzas Armadas para este tipo de cosas, porque, claro, quizás no están preparados para hacer controles de identidad, para tomar registros, para trasladar a personas a recintos policiales y devolverse. Quizás como que no es una función habitual, pero impedir el acceso al país es un acto de soberanía. Sí. Y yo creo que para eso sí están preparados. Ahora bien, a lo que tú indicabas, ¿no? De qué manera las dotaciones policiales deben aumentarse, yo creo que ese es un desafío que debe tener y que debe existir y que debe priorizarse. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se calculan las dotaciones de Carabineros y de PDI, no existe un factor en la fórmula de cálculo que indique frontera. Por lo tanto, la misma dotación que existe, la misma fórmula que para calcular las dotaciones, que por cantidad de habitantes, número de delitos y otros tantos factores más, que se utiliza para mi región, se utiliza para la región de Valparaíso. Pero resulta ser que la región de Valparaíso no tiene fronteras que proteger y resguardar. Pero en mi región sí. Entonces, lo que se hace es sacar dotación que le corresponde, al igual que la región de Valparaíso, resguardar la seguridad pública urbana para llevarlos a la frontera. Y eso es algo que no puede seguir sucediendo. O sea, si hay una mirada real de fortalecer zonas fronterizas y regiones fronterizas, eso debe tener
deben tener fórmulas de cálculo. Y además que muchas veces, Fernando, la voluntad política se expresa en recursos. Nosotros somos la región que tiene presupuesto más bajo de todas las regiones del país. Y no solo el más bajo, sino que además tenemos la región que nos sigue, o sea, la región que tiene el penúltimo presupuesto más bajo, tiene un 25% más de presupuesto que nosotros. Sin embargo, ustedes han destinado cerca de, ¿cuánto dijiste? Un poco más de 13.000. De 13.000 millones de pesos en materia de seguridad pública. Incluso financiando las nuevas fiscalías ad hoc. Exactamente, pero y eso es porque tenemos una sensibilidad distinta, porque vivimos en el territorio, porque sufrimos el problema tal como lo sufren los vecinos y vecinas de Arica y Parinacota. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque cuando uno mira los presupuestos de todos los gobiernos regionales, el gobierno regional que tiene el presupuesto más alto es el gobierno regional de la Araucanía. Curiosamente no es el metropolitano, que es donde se concentra la mayor cantidad de población del país. ¿Pero por qué es la Araucanía? Porque todo el país entiende que ahí existe un problema en la macrozona sur. Sí. Entonces, es ahí donde el Estado expresa su voluntad política. ¿Sabes qué? Entendemos que ahí se requiere más recursos para restablecer los tejidos sociales y así sucesivamente, ¿no? Para empezar a tener una presencia del Estado mucho mayor. Pero cuando miramos lo que pasa en el norte, no es así. Y yo creo que eso es algo que también debe cambiar. Por último, te quiero preguntar sobre un factor que me parece súper importante en la posibilidad de que se retome el tema constitucional. ¿Qué cosas crees tú debieran ser parte, si es que se necesita, debieran ser parte de una constitución que tengan que ver con, por ejemplo, estos temas que estamos hablando, ya sea de la formación de las Fuerzas Armadas y Carabineros o de las protecciones de las fronteras? ¿Ves algún tipo de vínculo al respecto en una posible nueva constitución? Absolutamente. De hecho, cuando uno mira la actual constitución, no nombra ninguna vez la palabra frontera. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque de repente da la sensación de que, oye, así me lo decía el otro día un amigo abogado, me decía, oye, da la sensación de que los problemas fronterizos no tienen ningún tipo de ni raíz ni proximidad a lo constitucional. Y no es así, me decía. No es así, no es así. Nosotros creemos que Chile debe reconocerse como un país fronterizo, que además tiene zonas fronterizas. A nosotros siempre nos enseñaban que la frontera era el límite, ¿no? Que hasta ahí llegaba y que como era un límite, era el límite para el otro país y para nosotros. Pero nos hemos podido dar cuenta que en realidad eso no es así, que las fronteras en realidad son zonas fronterizas donde hay mucho intercambio, no solamente comercial y cultural, sino que también de migración irregular y regular, que también condiciona factores de desarrollo en un país. Y digo un país porque no es solamente un problema de mi región, es un problema que ya está en todo el país. Y bueno, hace un poco más de un mes la ministra del Interior estuvo en mi región y comprometió la creación de un comité interministerial que lo van a integrar distintos subsecretarios, donde se van a empezar a abordar estas materias, ¿no? Felizmente el día lunes estamos convocados a un espacio donde esto se va a iniciar, va a ser la región de Tarapacá, y ahí vamos a poder conocer de qué manera se va a empezar a abordar este problema en la zona norte del país. Y tenemos mucha esperanza en que eso suceda, y que suceda bien. Más allá de mi región, bueno, que entendemos que sufre los problemas de delincuencia al igual que todas las regiones del país, pero entendemos que hay condiciones distintas, hay factores que la hacen ser una región diferente. Mi región ha sufrido mucho por todos los efectos que ha provocado la delincuencia y la migración irregular. Y eso ha provocado también otras circunstancias, otras consecuencias. El comercio cierra más temprano, hay distintas situaciones que hacen presumir que las personas tienen un fundamento de tener miedo a algo. Y no quiero decir sensación de inseguridad o percepción, porque no es solo una sensación, no es solo que alguien perciba más inseguridad, sino que las estadísticas demuestran que la cantidad de homicidios, por ejemplo, que es un delito grave, ha aumentado. Entonces, tenemos mucha expectativa en que esto funcione y funcione de manera real.
Nosotros tenemos una región que tiene muchas bondades, las momias más antiguas del mundo, que pueden ser un atractivo turístico enorme. En pocos días más es el carnaval andino con la Fuerza del Sol, el carnaval más grande de nuestro país, y me atrevería a decir el tercero más grande de Sudamérica. 15.000 bailarines, 5.000 músicos, una cantidad de cultura y identidad regional que es a flor de piel. Pero esto debiera acompañado de seguridad pública. Mi región, no por ser una región extrema, va a tener que tener peores condiciones de vida que el resto de las regiones del país. No podemos estar condenados a eso solamente porque vivimos en Arica y Parinacota. Gobernador Jorge Díaz, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en Última Mirada y, como siempre, dejemos espacio para que pasen cosas. Siempre pasa algo en mi región. Sí, ya usted dio cuenta de que se están organizando reuniones, lo que dijo incluso del Ministerio del Interior y todo lo demás. Veamos qué tal avanza eso y después conversamos de nuevo. Muchas gracias, Muchas Fernando, gracias. que te vaya muy Que te bien. vaya muy bien.